Bienvenidos sean al programa del día de hoy y les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Esperamos que podamos disfrutar de este programa juntos y también juntos alabar al nombre de Dios. Bueno, en esta mañana estoy muy feliz porque me acompaña una de las jovencitas de nuestra iglesia, Melanie Ruiz. Melanie, bienvenida seas y gracias por estar aquí. Gracias, Anaí. Feliz sábado a todos. Estoy muy contenta que estoy aquí. Ya voy a leer el versículo del día. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Muchas gracias, Melanie. Entonces ahora vamos a tener una oración para comenzar el programa del día de hoy. Los invito a cerrar sus ojos y inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos has dado, pero también por cada una de las bendiciones que nos has dado durante esta semana, Señor. Gracias por el cuidado y gracias por siempre estar con nosotros, Señor. Te pedimos que en esta hora que vamos a comenzar este programa, que tú seas con nosotros y con todo lo que se ha planeado el día de hoy y que seas el que nos guíes a cada momento, porque todo lo que vamos a hacer el día de hoy queremos que sea solamente para honra y gloria tuya, Señor. Gracias nuevamente y nos ponemos en tus manos y también te pedimos que por favor perdones cada una de nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Día del Señor, hizo Dios por mí.
la División Occidental de África Central envía misioneros tanto a las ciudades como a las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Pero también se hace misión en la oficina de Pierre, en la sede de la división. Pierre es el asistente administrativo del presidente de la División Occidental de África Central. Parte de su trabajo consiste en asegurarse de que los misioneros sean enviados a donde más se los necesita. Aunque sus esfuerzos pasan inadvertidos, a Pierre no le importa y disfruta siendo parte de la obra de Dios. Yo pienso que aquellos que trabajan en la viña del Señor tienen diferentes habilidades. Algunos hacen cosas que la gente puede ver, pero otros trabajan silenciosamente. Así que estar al frente donde la gente te ve, creo que no es lo más importante, pero aún desde tu pequeñísimo rincón puedes contribuir al progreso de la obra del Señor. Pierre despierta a las 4:30 para poder darse prisa a la mañana y llegar a su oficina, contesta correos electrónicos, ordena literarios y solicita visas para los misioneros, entre otras cosas. No es un simple trabajo de oficina. Trabajo en la iglesia del Señor. Trabajar en la iglesia es una bendición, pues somos llamados a ser colaboradores del Señor en la salvación de las almas. Mientras hace su trabajo, Pierre entra en contacto con personas que necesitan consejo. Como anciano de iglesia, Pierre ora por las diferentes personas que llegan a su oficina. A veces, les da palabras de aliento a los misioneros antes que se vaya a su campo misionero. Nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el anonimato. Y algunos de los líderes estamos aquí para representarlos. Pero aquellos que trabajan en silencio en nuestra división son serios obreros de la causa del Señor en nuestro territorio. Así que damos gracias por sus vidas y por sus talentos. También agradecemos todo lo que hacen. Somos un equipo. Por favor, oren por Pierre y el equipo de la División Occidental de África Central. Oren para que la iglesia siga creciendo aquí y que muchos sean alcanzados por el reino. Gracias por apoyar la obra misionera.
Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta mañana al repaso de la lección de escuela sabática. Feliz sábado a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas a través de las redes sociales. Es un privilegio, es un gusto para nosotros en esta mañana poder el compartir con ustedes el repaso de esta lección, hacer posible que llegue hasta sus hogares. Y es un gusto y un privilegio que tenemos en esta mañana de contar con la presencia de nuestro hermano Federico Hayes. Él fue, a los que no lo conocen, él fue por muchos años anciano de nuestra querida iglesia, la iglesia de Fort Worth Norte, y también ahora actualmente es miembro activo de la iglesia de Crowley Americana, es diácono y fue también durante mucho tiempo maestro de escuela sabática. Bienvenido, Fede. Muchas gracias, Mario, por esta linda presentación. Estoy muy feliz y contento de estar aquí con ustedes. Tengo sentimientos encontrados de felicidad y tristeza, porque estoy feliz porque puedo compartir hoy con Mario, con algunos de los hermanos, pero también me hubiese gustado ver a todos, a mis hermanos y hermanas otra vez, poder estrecharles un abrazo, conversar con ustedes como siempre lo hacemos cuando vengo con mi familia, pero pronto va a pasar este momento en el cual no nos podemos ver y seguramente nos volveremos a ver y nos reiremos, nos saludaremos y expresaremos ese amor que ustedes tienen hacia mi familia y nuestra familia tiene hacia ustedes. Y estoy totalmente agradecido, Mario, porque tengo esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes y también contigo. Es un privilegio para mí. Gracias. Amén, amén. Pues bienvenido y comenzamos, queridos hermanos. El título de la lección para esta mañana es Un mensaje que vale la pena compartir. Qué hermoso título y pues vamos a tener la oportunidad de conocer acerca de qué mensaje es el que tiene nuestro Señor para el día de hoy, qué mensaje nosotros tenemos ese privilegio, esa oportunidad que vale la pena compartir con todos y cada uno de los que nos están viendo, con todos y cada uno de los que tenemos contacto a diario en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cuando vamos a la tienda a comprar. Es un mensaje que vale la pena compartir. Pero ¿qué te parece, Fede, si antes de comenzar el repaso de nuestra lección pedimos la dirección de nuestro Señor en oración? ¿Nos puedes dirigir? Sí, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este lindo sábado que nos regalas de vida. También te damos gracias, Señor, porque podemos aprender más de ti, de tus verdades. Esas verdades, Señor, que poco a poco nos conducen a la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros y podamos entender que el mensaje que nosotros conocemos no solamente es para nosotros, sino que es para compartir con esta humanidad que está sufriendo, que está desesperada, que no tiene dirección alguna, que está perdida, Señor. Úsanos a nosotros como centinelas, como luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias por tantas bendiciones. No lo pedimos porque lo merecemos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Pues comencemos de lleno, Fede, con el repaso de la lección que tiene el Señor para nosotros. El título, me encanta el título porque dice un mensaje que vale la pena compartir. ¿Cuánto vale este mensaje? En realidad, en el título no dice cuánto vale, pero nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, sabemos el valor del mensaje. No es un mensaje vacío, no es un mensaje temporal, es un mensaje que para nuestra vida eterna. Amén. Es un mensaje que va a durar por la eternidad. Es un mensaje en el cual nos brinda la certeza de que vamos a vivir una vida sin dolor, sin más muertes, sin más pérdidas familiares, y en el cual todo va a ser perfecto. ¿Verdad? Así es. Gracias por esa bonita introducción, Fede. Y como todos sabemos, queridos hermanos, la Biblia en su totalidad se enfoca en las dos venidas de Jesús. Podemos ver que
vino una vez para redimirnos y volverá para llevarse a casa lo que ha comprado a un costo extraordinariamente e infinito. La Biblia nos enseña, Fede, nos muestra que la muerte expiatoria de Cristo fue universal. Es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido. No importa cuándo vivió o no importa dónde vivió, lo que significa que también esa muerte cuenta tanto para ti como para mí, como para todos aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través de la televisión, a través de sus teléfonos. Pero es extraordinario ver, Fede, que el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, cuando nosotros escuchamos el nombre del libro, yo no sé si a ti te pasó cuando eras niño o te pasó antes de conocer a profundidad las Escrituras, pero es un nombre que la mayoría de la gente lo asocia con algo que te da miedo, algo como misterioso. Pero a mí me gusta porque cuando mis hijos empezaron a asistir a la escuela cristiana, ellos un día me enseñaron una Biblia en inglés y el título del último libro de la Biblia no es Apocalipsis, ¿es cuál, Fede? Revelación o Revelation. Revelations, que significa revelación. Entonces, quisiera comenzar con esto, que si usted está tomando la Biblia por primera vez o si usted no entiende el significado de la palabra Apocalipsis, no es otra cosa más que la revelación que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros hoy. ¿Y cuál es el propósito de ese libro? Dice allí que es preparar al mundo para el regreso de Jesús. Sí, vivimos en unos tiempos en el cual todo se quiere adaptar y todo quiere ser moderno, ¿verdad? En el cual siempre vamos más adelante. Hoy tenemos un teléfono, mañana va a salir otro más moderno. Pero ¿saben qué? El libro de Apocalipsis va de acuerdo, no importa qué avanzado vaya el humano, el libro de Apocalipsis va de acuerdo con el hombre y la mujer de hoy. ¿Por qué? Porque tiene una verdad tan concreta, tan impactante, que no importa en qué siglo vivamos, que vivimos en el siglo XXI, este libro es para nosotros y nos trae un mensaje, como dijo Mario, revelador. Pero ¿saben que yo veo que Apocalipsis trae un mensaje de esperanza? Amén, amén. Y Dios no va a hacer nada sin antes revelarnos a nosotros. Así que nosotros por eso esta mañana estamos estudiando esta lección tan bonita, para aprender en qué tiempo estamos viviendo, para dónde vamos, ¿verdad? Y para estar preparados. Así es. Ese es el propósito, hermanos, de que día con día nosotros tomemos nuestra Biblia, tomemos nuestro devocional, tomemos nuestras lecciones de escuela sabática. Fede, cuando analizamos la Biblia y vamos a 2 de Pedro 1:12, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Recordemos que Pedro le estaba hablando a gente que vio, conoció y escuchó a nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez. Correcto. Entonces, dice él, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es verdad presente, Fede? ¿Cómo podemos entender nosotros lo que es verdad presente? La verdad presente es que tenemos una verdad presente de una gracia infinita. La verdad presente es que todos podemos salvarnos. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa si en estos momentos tú no estás con Cristo, pero estás mirando esta presentación. Yo te digo a ti que la verdad presente es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y esa muerte en la cruz nos da el privilegio de llegar a Dios por medio de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que nos permite a nosotros poder heredar el reino de Dios, porque la paga del pecado es muerte y Cristo murió por cada uno de nosotros. Amén, amén. Qué linda definición, Fede, nos has mostrado acerca de lo que significa la verdad presente. Y si analizamos las escrituras bíblicas, las escrituras, vemos algunas historias
que nos pueden enseñar a nosotros o a hacer comprender mejor a qué se refiere la verdad presente. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Noé. Recordemos, hermanos, que hubo un mensaje para el pueblo, para la gente en los tiempos de Noé. ¿Cuál era ese mensaje? Que se arrepientan de sus caminos, ¿verdad? Porque iba a venir un diluvio. Nosotros hoy no podemos tomar la Biblia y decirle a la gente que va a venir un diluvio porque el diluvio ya vino. Pero así, al igual que Dios tenía un mensaje específico para la gente en tiempos de Noé, también lo tuvo para el pueblo, para el pueblo de Dios en tiempos del profeta Jeremías. El mensaje para el pueblo en el tiempo del profeta Jeremías era que se rindieran a Babilonia. Qué extraño, hermanos, qué extraño que vemos en la Biblia que Dios, el mensaje que tenía para su pueblo era que se rindiesen ante la invasión de los babilonios, porque Dios ya tenía él definido que Jerusalén fuese destruida. Otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista también tuvo un ejemplo del mensaje que fue para las personas que vivieron en tiempo de él. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista, Fede? Que se arrepintiesen, de que iba a venir otro que los iba a bautizar, que los iba a salvar. Y Juan el Bautista estaba anunciando de que iba a venir Cristo Jesús, ¿verdad? Así es, estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Entonces, como decíamos al principio, la Biblia habla de las dos venidas de Jesús. La primera ya se dio y eso es lo lindo del Evangelio. Correcto. Que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo tiene alcance para todos los seres humanos a lo largo de toda la historia. Así como tiene alcance para mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, también tiene alcance para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si es voluntad de Dios que así sea. Correcto. Y a mí lo que me gusta mucho aquí es que Dios no hace nada sin antes que anunciarlo, ¿verdad? Así es, así es. Dios siempre nos dice mediante sus profetas y en estos tiempos de hoy por medio de su palabra lo que va a ocurrir en el futuro. Y de esa forma nosotros tenemos tiempo de prepararnos y estar listos, porque Dios no va a hacer nada sin que nosotros sepamos. Ahora, así es. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos elegir si seguir a Dios o no seguirlo. Nosotros no somos robots, podemos elegir, Mario. Así es. Entonces, ¿cuál será la verdad presente para nosotros en este tiempo? Cristo viene pronto, arrepintámonos, ¿verdad? Así es, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis, el propósito, hermanos, entendámoslo de esta manera. El propósito del libro de Apocalipsis, así como Dios tenía un propósito para cada mensaje a lo largo de toda la historia, el propósito del libro de Apocalipsis es preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. A Cristo viene pronto. Los otros días estaba leyendo el noticiero y veía los incendios por todas regiones, por todas partes, veía la maldad de los hombres, la contaminación, veía guerras, están pasando guerras, que quizás nosotros no sabemos tanto, no ponemos atención porque nos enfocamos más en el COVID-19, pero están pasando cosas que nos están revelando, nos están anunciando la segunda venida, la naturaleza clama, están pasando cosas que quizás antes no pasaban, y sabemos de que Cristo viene pronto, no sabemos el día ni la hora, ni aún los ángeles lo saben, pero estas señales nos están diciendo de que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos, no solamente prepararnos, sino también llevarle el mensaje a aquellos que todavía no lo conocen. Así es, gracias, Fede. Y como podemos ver, hermanos, los evangelios se centran principalmente en la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Hablan de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Sí.
qué hermosa la información que nos presentan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Pero al analizar esto nos damos cuenta, y aunque en los evangelios también se habla de la segunda venida de Cristo, no era el enfoque. El enfoque era la vida, el ministerio y la muerte de Jesús. El enfoque en el Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero la lección nos habla de un clímax. El clímax del Apocalipsis podemos ver y nos lo enseña en varias profecías. Si nosotros vamos al Apocalipsis podemos ver varias profecías, pero nos menciona también que el clímax es un gran conflicto. Correcto. Todos nosotros tenemos que entender, queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares a través de la televisión o los celulares, tenemos que entender que nosotros somos parte de un gran conflicto. A veces nosotros no entendemos que los problemas que nosotros tenemos, por grandes que parezcan, no se comparan en nada al conflicto real, al verdadero conflicto, que es ese conflicto entre el bien y el mal. Por eso cuando vemos la Biblia habla de dos caminos, solo hay dos caminos: seguir a Dios o no seguirlo, seguir el bien o seguir el mal. Sí, o sea, prácticamente el conflicto del que estás hablando comienza en el cielo, entre Satanás y Jesús. Luego nosotros, al Adán y Eva, al pecar, Satanás reclama este mundo como el suyo. Y Jesús nunca iba a dejarnos desamparados y sin un plan de salvación. Así es. Entonces, el conflicto es porque Jesús nos ama tanto que quiere que todos nos salvemos y que todos gocemos nuevamente de los privilegios que en el inicio, en el Edén, tenía Adán y Eva. Nos quiere dar esa oportunidad nuevamente, pero Satanás no quiere dejarnos tampoco. Por eso, este conflicto entre Satanás y Jesús, en el cual nosotros estamos en el medio, Así es. Es importante conocerlo porque eso nos da una visión, un panorama más grande y podemos llegar a entender lo que está sucediendo hoy en día en la guerra espiritual entre Satanás y Jesucristo. Así es. Pero sabes, lo más hermoso de lo que nos revelan las profecías en el Apocalipsis, Fede, y hermanos que nos ven, amigos, que nos enseñan lo terrible del conflicto, pero también nos enseñan el final del conflicto. Amén. Ese final nos dice que Cristo ya venció. O sea, no es que Cristo va a vencer, es que Cristo ya venció. ¿Y cómo venció? A través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Amén. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado y esté en el cielo, eso nos debe de dar la garantía, la seguridad de que nosotros, si somos fieles a Él, si lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador personal, podemos un día estar con Él. Y fíjate lo hermoso que dice fíjate esa hermosa promesa donde dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? El Apocalipsis, de toda la Biblia. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. El Apocalipsis, Fede, concluye con la invitación de Jesús. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Esto es Apocalipsis 22, 17. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos pide? Que vayamos a Él. Que vayamos a Él, que nos preparemos, hermanos, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Él está preparando un lugar donde nosotros podamos vivir por la eternidad, especialmente para ti, especialmente para mí, para mi familia, para tu familia. No importa en la situación que te encuentres, siempre tienes la oportunidad de volver a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos creó cuando estábamos en el vientre, desde antes que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él conocía que nosotros íbamos a nacer, nacimos, pero Cristo Jesús quiere recrearnos, quiere crearnos otra vez, quiere hacernos aptos para gozar de la vida eterna. Por eso cuando una persona se entrega a Cristo, se bautiza. Así es. Porque ese bautismo nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas. Amén. Por eso
dijo Mario que Él no solamente nos crea físicamente, sino nos quiere crear espiritualmente y hacernos sus hijos, para que nosotros podamos gozar del privilegio de poder estar con Él y vivir con Él para siempre. Así es, así es. Muy bien, pues hemos estado estudiando, hemos estado viendo que el Apocalipsis tiene un propósito, tiene un enfoque, pero también hay un mensaje. El libro del Apocalipsis, podemos ver nosotros, queridos hermanos, que nos enseña historia, nos enseña el resultado de seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque nos muestra a través de los ojos del apóstol Juan cuando él vio la Nueva Jerusalén descender y vio escenas de los redimidos en el cielo. Pero también el mensaje es para hoy, para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Dice la lección que el epicentro, el centro del Apocalipsis es el capítulo 14. Y nosotros podemos ver que en el capítulo 14 nos habla de 4 puntos importantes, queridos hermanos. La primera parte dentro del capítulo 14 habla de los portadores del llamado final. Del versículo 1 al versículo 5, Fede. Correcto. La segunda parte habla del contenido del llamado, que es versículo 6 al versículo 12. La tercera parte habla del resultado de aceptar ese llamado, que es del versículo 13 al versículo 16. Y la cuarta parte habla del resultado de rechazar el llamado. ¿Por qué es importante esto, Fede? Porque nos menciona la Biblia que la cosecha del grano representa la redención de los justos y la vendimia representa la muerte de los impíos. Todo ello, Fede, sucederá en la segunda venida después de que el último mensaje haya sido proclamado. Correcto. Todo el mundo tiene que conocer el mensaje. No va a haber nadie en esta tierra que no conozca el mensaje de Cristo Jesús, un mensaje de gracia, de arrepentimiento, un mensaje en el cual tú puedes aceptar a Cristo Jesús y así heredar la vida eterna. Así que nadie va a poder decir el día de mañana, yo no tuve la oportunidad de escuchar el mensaje, por eso no lo he aceptado, sino Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, y todos va a ser tratado con esa justicia para que podamos nosotros ser juzgados el día de mañana y poder entender que no fue culpa de Dios si nos perdimos, sino fue nuestra propia decisión, ya que Dios nos dio el poder de poder decidir por nuestra propia medios, ¿verdad? Así es. Fíjate, Fede, lo que el apóstol Juan ve en visión y que nos lo expresa en el versículo 1 del capítulo 14, porque habla de quiénes son los portadores del llamado final. Ve lo grandioso, lo extraordinario de lo que él ve. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Fíjate qué extraordinario. Ahora, cuando vemos el contenido del llamado, estamos hablando específicamente del mensaje de los 3 ángeles. Uh-huh. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel, Fede? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje del primer ángel. Sí, correcto. El mensaje del primer ángel es el mensaje que nosotros como iglesia debemos de tener. Por eso dice que debe esparcirse básicamente en todo el mundo. Así es. Por eso la iglesia adventista no tenemos un mensaje universal. Creemos que tener misioneros para llevar el evangelio a los puntos más remotos de esta tierra y que todo el mundo tenga la posibilidad de conocer el mensaje que Cristo viene pronto. Así es. Me gusta la parte cómo lo ejemplifica la lección, porque dice que el evangelio que debemos predicar son las buenas noticias de la gracia de Dios, su sacrificio, su poder creador y redentor, su perdón, su capacidad de hacernos vencedores, su infinito amor. Claro, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos mostró que el mensaje que Él traía era un mensaje positivo. Él no venía diciendo, no, todos se van a perder,
No, Jesús venía con un mensaje positivo de redención, venía a salvarnos, venía a curar, venía a hacer milagros, venía a enseñarnos, venía a dejar un grupo de personas, a sus discípulos, con un conocimiento práctico de cómo llevar el mensaje a aquellas personas y cómo empezar aquella iglesia cristiana que tuvo sus inicios después de que Cristo ascendiera al cielo, ¿verdad? Así es, hermanos, y en este punto es bien importante recalcar que el mensaje del primer ángel es predicar el evangelio a todas aquellas personas. Correcto. Entonces, lo importante y lo que a mí me encanta de estas lecciones, Fede, es que hemos ido a lo largo de cada semana de las lecciones, hemos ido enriqueciéndonos, entendiendo que el Señor ha repartido dones en su iglesia. Correcto. Hemos entendido que esos dones conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando ponemos a su disposición las bendiciones y los dones que ha puesto en nosotros, podemos empezar a trabajar para Él, pero nunca perdiendo de vista la manera como Jesús se acercaba a las personas, con palabras de aceptación, con palabras de afirmación, con una actitud positiva. Ese es el poder del evangelio, que cuando nosotros nos acercamos a las personas con la actitud correcta, utilizando el método de Cristo, el evangelio va a producir resultados en las personas. Ahora, cuando ya vimos el mensaje del primer ángel, entonces escuchamos el mensaje del segundo ángel. Esto Correcto. es ya cuando hemos escuchado el llamado, hemos nosotros de alguna manera respondido a ese llamado. El mensaje del segundo ángel dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Correcto. ¿Qué te parece, Fede? No, es un mensaje que viene completo, ¿verdad? Desde el principio. Nosotros debemos aceptar a Cristo Jesús, compartir el mensaje que nosotros hemos conocido, porque si no sería egoísmo de nuestra parte, y también saber de que va a haber un juicio. Así es. ¿Verdad? Así es. Ese juicio, claro, un juicio tiene que tener una ley. Por eso los 10 mandamientos es la base de moral para que Dios nos juzgue, ¿verdad? Cuando sea el tiempo, ¿verdad? A cada uno de nosotros, a todos los seres vivos, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta la parte, Fede, cómo el autor de la lección encierra esto, porque nos dice que en una era de irresponsabilidad moral, cuando millones de personas sienten que no son responsables ante nadie más que de sí mismas, este mensaje de la hora del juicio nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones. Y hay una correspondencia entre la actitud de reverencia a Dios como la obediencia a Dios y a su juicio. Pero a mí me encanta de manera especial la parte donde dice que la obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús. Vivimos en un mundo donde el enemigo está atacándonos sutilmente y diciéndonos que nadie te puede juzgar, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que no importa lo que hagas, que es tu vida, que si tú te quieres sentir un delfín, te puedes sentir un delfín. Teorías que no van con lo que dice la Biblia. Nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, y tenemos que nosotros guiarnos con una guía, con un espejo. Ese espejo son los 10 mandamientos y la palabra de Dios. Amén. Nosotros Amén. podemos aprender y podemos guiarnos si estamos equivocados, si vamos por el buen camino. Y por supuesto que no vamos a ser perfectos, pero sabemos que vamos a intentar de que Cristo y el Espíritu Santo nos ayuden, ¿verdad? Va a ser por ese camino y recordar que somos santos. Amén. Somos santificados mediante la muerte de Cristo Jesús. Y ahora que somos santos, somos apartados. ¿Para qué? Para lo que dijo Mario, para llevar el Evangelio a aquellas personas que no nos conocen, ¿verdad? Amén. Y así, a manera de resumen, Fede, el primer paso, la primera parte del mensaje del segundo ángel es que hay que temer a Dios. Correcto. Hay que obedecer, hay que reverenciar a Dios. La segunda parte habla de que tenemos que ser conscientes de que hemos de ser juzgados. ¿Juzgados en base a qué? Ya lo mencionaste tú, a la ley de Dios. Y la tercera parte habla de que
hay que adorar a aquel Dios como creador, honrándolo especialmente en el cuarto mandamiento, porque en el cuarto mandamiento, Fede, es donde se nos enseña a nosotros a que no perdamos de vista que somos criaturas, la importancia que tenemos nosotros, la importancia que tiene el estar conectados con nuestro Creador y no perder de vista que somos criaturas y sin Él nada podemos hacer. Sí, porque aparte la creación es algo hermoso, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos sus hijos. Y no solamente eso, Mario, Dios nos dio el privilegio de ser co-creadores con Dios. Nosotros podemos tener hijos, podemos tener hijas, y ese es un privilegio enorme que ni aún los ángeles lo pueden tener. Así es. No solamente eso, que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros tenemos el privilegio nuevamente de ser recreados en Cristo Jesús y volver a tener ese privilegio de poder gozar de la vida eterna, ¿verdad? Así Y es. eso para nosotros debe ser la mayor satisfacción, de que Dios no solamente nos da el privilegio de ser semejantes a Él, sino que cuando, a pesar de que nosotros desobedecimos en un principio a Dios, Él nos vuelve a extender la mano como un Padre amoroso, como un Padre protector y como un Padre que nos da otra oportunidad, porque nos ama tanto que quiere que estemos con Él por la eternidad. Así es, amén. Entonces, así como llegamos a la última parte del llamado, Fede, el mensaje dice que otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, nos enseña, Fede, que Babilonia es un sistema en el cual la gente está confundida. Es confusión, habla de que la gente no sabe qué seguir. Entonces, ¿no te has fijado que en el mundo actual la gente quiere ser o busca ser lo que quiere ser? No teniendo en cuenta lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios busca para ti. Sí, o sea, el enemigo de una forma u otra siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios. En el tiempo de la Inquisición miles de cristianos murieron, pero se dio cuenta de que ese sistema no funcionó. Al contrario, cada vez que se moría un cristiano quemado, crucificado o atacado por los tigres, miles de personas se convertían al cristianismo. Entonces Satanás dijo, bueno, si no me funciona este sistema, voy a crear otro sistema, y es la confusión. El mezclar creencias religiosas y poner fundamentos humanos. Mezclar ¿verdad? la verdad con el error. Correcto. Así es. Entonces, fíjese, el mensaje del segundo ángel nos dice que salgamos de ese sistema, salgamos de esa confusión. ¿Qué es lo que nos va a aclarar la mente, aclarar qué es verdad y qué no es? La palabra de Dios. Amén. Ahora, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esto es Apocalipsis 14, 9 y 10. Ya nos dicen, Fede, que salgamos de Babilonia. Correcto, ¿Okay? sí. Y también nos dice que el resultado, o sea, es claro, dice el resultado es adorar a la bestia y su imagen y recibir la marca en la frente o en la mano, o adorar a Dios. No hay otro camino diferente más que esos dos. No, correcto, es claro, o seguimos los preceptos y los mandamientos que Dios nos ha dado en la Biblia, ni uno se ha anulado de los mandamientos. Así es. Y entonces podemos ver entre la verdad y la mentira de Satanás por medio de la Biblia, leyéndola. Hoy justamente hablaba con una muchacha que le preguntamos, ¿cómo conociste a tu esposo? Dice, no, lo conocí en la secundaria, lo invité un día a hacer una actividad el día sábado, y él me dijo, no, el sábado no, porque vamos a la iglesia. Y ella le dijo a él, pero si todos van el domingo a la iglesia. Y él le dijo, no todos, nosotros vamos el sábado a la iglesia. Esa muchacha cristiana empezó a investigar en la Biblia y fue descubriendo las verdades. Las verdades que no muy lejanas las harían libres, porque la verdad os hará libre. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que hablar a las otras personas, testificar, como decía la lección anteriormente, con nuestro ejemplo,
y con lo que nosotros podemos conocer, Dios nos va a usar como instrumentos para Él. Así es, amén. Mira, Fede, hermanos que nos ven desde sus hogares, queridos amigos, el tercer mensaje tiene que ver con la adoración. Adorar al Creador en el día que Él designó para ello, renunciando al reposo dominical, o adorar a la bestia rechazando los mandamientos divinos y sufriendo el castigo mencionado. Bien. Para concluir nuestra lección, me gustaría hacerlo leyendo una cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Porque estamos hablando, nuestra lección habla, Fede, de un mensaje que vale la pena compartir. Pero ¿quién va a compartir ese mensaje? Para eso esta cita dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. ¿A quién ha llamado? A su iglesia. Como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Querido hermano que nos ves desde tus hogares, desde tu hogar, Dios quiera que podamos ser usados, que podamos alcanzar a otros a través de compartir estas verdades que Dios tiene para su pueblo, para este tiempo. Es importante que nosotros hagamos la obra que nos corresponde y de esta manera participemos de la predicación del Evangelio. Fede, ha sido el final de nuestro repaso. Me gustaría seguir hablando, pero se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, Mario, un gusto. Así que, hermanos que nos acompañan, les invitamos a inclinar el rostro para finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos, querido Señor, la oportunidad y la bendición que usted nos ha dado en esta mañana, Señor, de compartir con hermanos, amigos y con su pueblo, Padre querido, las palabras que usted tiene y lecciones que usted tiene para su pueblo en este tiempo. Permita que podamos ser capacitados e instruidos por el Espíritu Santo, Señor, que podamos entender esas verdades, pero principalmente aplicarlas en nuestras vidas y entonces salir a predicarlas a otros, Señor, que no han escuchado de su palabra. Pedimos y rogamos su bendición, su compañía, Señor, sobre todos y cada uno de los hermanos que de alguna manera se están conectando o que van a ver este programa, Señor. Pedimos y rogamos su bendición. Todo eso se lo pedimos y se lo agradecemos, no porque seamos merecedores, Señor, sino por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
que el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Buenos días y feliz sábado, mis queridos hermanos. Espero que estén disfrutando de este programa de este sábado con su familia ahí en sus hogares. Ahora es el tiempo de los anuncios, hermanos, y tenemos muchos anuncios que darles a la iglesia de Fort Worth Norte. Tenemos que todos los diezmos y ofrendas, la tesorera está aquí de 5 a 6 de la tarde cada sábado a recogerlos. Hagan sus preparativos para que lo traigan, hermanos. También tenemos las reuniones cada miércoles de oración y agradecimiento, que es por mediante Zoom. Inviten a personas, hermanos, y también explíquenles a los hermanos que no saben manejar el Zoom o que no conocen cómo se hace el procedimiento. Enséñenles cuál es el ID y acérquense a ellos para que podamos hacer este servicio de agradecimiento y ofrendas. Tenemos otro anuncio, hermanos, es el de también para los adolescentes. Los invitamos todos los sábados a las 3 de la tarde por mediante Zoom para que entren e inviten amiguitos para que hagan unos trabajos y se diviertan. Y traigan también todo su material que les piden a estos jóvenes. En las redes sociales, hermanos, queremos que nos sigan por Facebook o por YouTube y que activen la campanita de notificaciones, por favor. Ahora, hermanos, los invito a todos los niños a que se acerquen a la televisión, a su celular, para que escuchen el Rincón Infantil que está por la hermana Müller Paredes. Hola, buen día, feliz sábado. Mi nombre es Mirene Paredes. En esta mañana voy a mandar un saludo muy especial a los niños de la iglesia de Fort Worth Norte. Yo les he traído una historia que se llama Sin temor al fuego. El pueblo de Dios por muchos años tuvo que vivir en Babilonia. En ese lugar no amaban a Dios ni conocían de sus milagros. Y el rey de ese lugar una noche tuvo un sueño que quedó muy perturbado y quería saber qué había soñado. Llamó a sus adivinos y a sus consejeros para que le dijeran qué había soñado, pero nadie le dio una solución. Y se puso muy enojado y dijo que todos tenían que morir. Pero dentro de esos sabios estaba Daniel. Daniel era un hombre que amaba a Dios. Y le dijo: Rey, dame un tiempo para pedir ayuda a Dios. El rey le dio ese tiempo y esa noche Dios le reveló a Daniel lo que el rey había soñado. Y al día siguiente Daniel fue ante el rey y le contó el sueño que había tenido. Él había soñado una estatua muy grande y que la cabeza de la estatua era de oro y que representaba su reino. Y el rey se puso muy contento por todo lo que le dijo Daniel. Sabía que su reino era un reino muy poderoso. No dejaba de pensar en lo que Daniel le había dicho. Así que pensó y dijo: voy a mandar a hacer una estatua toda de oro para que todos se inclinen ante la estatua. Invitó a todo su pueblo para que vinieran a postrarse ante la estatua. Todo el pueblo estuvo presente y todos se postraron ante la estatua. Pero hubo 3 jóvenes que no lo hicieron.
Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no lo hicieron, y alguien fue ante el rey y le dijo: Rey, estos jóvenes no se han postrado ante la estatua. Y el rey dijo: Tráiganme a esos jóvenes. Los jóvenes vinieron ante el rey, y el rey les dijo: Les voy a dar una oportunidad. Ellos le dijeron: No es necesario, porque nosotros no nos postramos ante la estatua. Nosotros nos postramos únicamente ante el Dios del cielo. Y el rey se enojó mucho más y dijo: Arrójenlos al horno de fuego. Este horno fue calentado 7 veces más de lo debido. Estos jóvenes fueron arrojados en el horno, y los hombres que lo arrojaron en el horno habían muerto, porque había mucho calor en ese lugar. Y el rey se acercó ante el horno, pero no vio solamente a 3 personas. Él vio a 4 personas que se paseaban dentro del horno. ¿Y saben quién fue la otra persona? Fue Jesús. Jesús estuvo con estos jóvenes acompañándolos en ese lugar. Y el rey se acercó ante el horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan de ese lugar. Los jóvenes salieron, y cuando se acercaron ante el rey, no tenían ni olor a quemado, no se habían quemado nada. Y el rey dijo a todo el pueblo que todos tenían que adorar al Dios de estos jóvenes, porque era un Dios poderoso que los había salvado. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, que aprendieron a confiar en Dios, nosotros también tenemos que confiar en Dios. Y también contarle a los demás de su amor y que siempre Él está a nuestro lado. Espero que les haya gustado esta historia. Que tengan un feliz sábado. Agradecemos a la hermana Mili por haber presentado el rincón infantil de este sábado. Gracias, hermana, por haber presentado este servicio al Señor. Que Dios le siga bendiciendo en todo lo que usted haga para nuestro Dios. A continuación, también me gustaría presentar a una nueva invitada. Su nombre es Evelyn. Ella es parte de aquí de nuestra iglesia de Fort Worth Norte. Le agradecemos que ella haya aceptado la invitación para ser parte de este programa en esta mañana. Feliz sábado, hermanos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta este día. Me gustaría presentar la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos 11:6. Okay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gracias, Evelyn, por el versículo de este día. A continuación tenemos un especial musical por parte de la familia Burgos. Es su tiempo. ¿Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos por la fe que mueve montes? Mar esperando que le pidas
milagro, Señor. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu iglesia aquí en Fort Worth Norte. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que está siempre pendiente a escuchar tu voz. Queremos orarte, Padre, hoy. Los hermanos se han congregado para escuchar tu palabra, para buscar tu rostro. Y queremos orarte hoy, Señor, muy especialmente por una de nuestras familias de la iglesia, la familia Raya. Tú conoces, Señor, cada una de las cosas que cada uno de los integrantes de la familia Raya tiene que pasar. Te queremos orar por Rafael y te queremos orar por María y por todas aquellas personas que les rodean y con quienes ellos entran en contacto. Por esta familia Raya las ponemos en tus manos y a tus pies. Señor, tú sabes, y aquí queremos orar por el resto de nuestra iglesia también. Tú sabes las necesidades, tú sabes los gozos y las alegrías también, porque muchas veces hay gozo y hay alegría. Pero también, Señor, tú sabes que estamos en medio de una pandemia. Y queremos pedirte, Señor, que en medio de esta pandemia tú puedas ser el proveedor de tu iglesia, el proveedor de cada uno de los miembros, que nos proveas paz en nuestros corazones en medio de la pandemia, que nos provea, Señor, los alimentos que necesitamos llevar a la mesa en medio de la pandemia. Que provea, Señor, cada una de las necesidades de tu iglesia durante este tiempo, pero no solamente durante este tiempo, sino el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar y a depender de ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Bendícenos, Señor, de una manera especial en este tu santo sábado, que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y de tus santos ángeles acompañándonos en todo en cuanto hagamos. Quédate, Señor, con nosotros en nuestro diario vivir y ayúdanos a ser refrescados de ti. Intercedemos por tu pueblo, Señor. Perdona los pecados que necesiten ser perdonados. Y ayúdanos a estar en paz y a cuentas contigo. Que la honra y la gloria y el poder sean de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Es para mí un privilegio, un gozo, un placer el estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y como siempre, antes de hablar del Señor, vamos a hablar con el Señor para que Él nos revele su mensaje que tiene para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por las Santas Escrituras. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, que nos abra nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestra mente, que podamos escuchar tu mensaje, tu palabra. El predicador, Señor, quítalo de los ojos de tu pueblo y ponte tú, la figura de Cristo, que sea exaltada para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a estar leyendo el capítulo 11 y un poquito del capítulo 12 de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro muy interesante porque nos habla acerca, específicamente el capítulo 11, de la fe y cómo la fe realmente funciona. Y ahí vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11 y también un poquito del capítulo 12 para ver este asunto de la fe. ¿Sabes, querido amigo y amiga? Nosotros hoy en día vemos muchos predicadores y motivadores, predicadores motivacionales y motivadores que están por todas partes. El internet abunda de motivadores y muchos de ellos tienen muy buena intención. Algunos otros lo hacen con el objetivo de alcanzar bienes económicos y esto es una realidad, no lo podemos evitar.
pero siempre hay un motivador para algo. Y cuando alguien necesita ponerse en forma, ponerse en línea, va y busca aquellos motivadores que te comienzan a dar motivación para que te puedas ejercitar y puedas tener una vida un poco más saludable. Cuando necesitas motivación para saber cómo poder comer bien, van y buscan allí en el internet también, en YouTube, etcétera, esos motivadores que te indican, te dan tips de cómo comer saludable y cómo tú poder aplicar eso a tu vida. Cuando alguien necesita motivación para el asunto del negocio, el asunto laboral, van y entonces buscan esos motivadores que te van a ir diciendo cómo aplicar un espíritu positivo para las cosas de los negocios, para las cosas de las aplicaciones, cómo llegar a una entrevista, cómo tener una actitud positiva, cómo tener una actitud ganadora. Muchos de estos motivadores te van a estar allí en el borde y te van a hablar, sobre todo si son de tono religioso, acerca de la fe. Y te van a decir que si tú crees, tú lo puedes lograr. Y muchos de ellos te van a decir que tienes que concentrarte, que tienes que poner tu energía, que tienes que poner tus ojos, tu vista en aquello que deseas. Y si lo concentras, y si lo deseas, y si lo trabajas, lo vas a conseguir. Y por allí entra el asunto de la fe y dicen, y si tienes suficiente fe, lo puedes alcanzar, porque si te concentras y si lo haces con fe, lo puedes obtener. No hay nada de malo en estar motivados. La Biblia inclusive nos da tantas promesas que nos motiva a nosotros a seguir la senda de Cristo. Allí hay motivación y como seres humanos necesitamos ser motivados de vez en cuando. Sin embargo, la fe de este mundo, queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, persona que nos escuchas, la fe de este mundo es muy distinta a la fe en tonos bíblicos. Y nosotros vamos a ver allí en la Biblia cómo funciona el asunto de la fe. No porque lo dice un ser humano, no porque lo dice una persona, no porque te lo contó alguien, sino porque la Sagrada Escritura nos da a nosotros una apertura, una vislumbre, un cuadro de lo que significa la fe en tema bíblico. Vamos a ver ahí entonces a Hebreos el capítulo 11. Versículo 1 empieza a describir qué significa la fe, cómo es la fe, qué es la fe. Y dice allí que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí nos dice también que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, nos está hablando que aquellas generaciones que estuvieron antes de nosotros alcanzaron un testimonio positivo, un buen testimonio cuando ellos caminaron o por medio de la fe. Cuando ellos anduvieron en la fe, alcanzaron buen testimonio. Así que si alcanzaron buen testimonio, alcanzaron ser testigos buenos, alcanzaron ser un buen ejemplo para nosotros, entonces nosotros tenemos que descubrir qué es este asunto de la fe y cómo funciona. Y nos dice allí que por ella, versículo 3, sigue conmigo la escritura, por ella nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tantas teorías acerca del origen del universo y nosotros encontramos en la palabra de Dios que necesitamos ejercer la fe para que nosotros entendamos que aquellas cosas que existen fueron hechas de aquellas cosas que nosotros no vemos. Esto que tocamos, lo que respiramos, donde nos movemos, todo ha venido por la palabra de Dios y solamente por la fe nosotros podemos entender que así es. Así que en este asunto de la fe, nosotros encontramos un elemento que tenemos que conectarlo a la fe y ese elemento es la palabra de Dios. Empezando el capítulo nos abre desde el inicio del mundo que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra y por medio de la fe nosotros creemos que así es. Así que este es el primer elemento. Por la fe nosotros encontramos que por la palabra de Dios, creemos por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra.
Versículo 4, sigue conmigo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo habla Abel? Aún muerto. Porque por sus obras Dios continúa recibiendo ese agradable aroma de que Abel fue sellado para la salvación, de que dio un buen testimonio para las futuras generaciones, de que su ofrenda, su sacrificio fue excelente y no el de su hermano por medio de la fe. Pero ¿por qué fue excelente y el de su hermano no? Si cada uno trajo de lo mejor de lo que hacía. Así es. Sin embargo, porque recordemos que Abel era pastor de ovejas, atendía al ganado, y Caín, él era agricultor. Entonces, ¿cómo es esto? Si Caín trajo lo mejor de su agricultura para Dios, cada quien trajo lo mejor de lo suyo para Dios, exacto, pero Dios había dicho, tráiganme un cordero, tráiganme una oveja, tráiganme un animal, y ese animal era de un tipo específico. Tenían características específicas que Dios había mandado a utilizar como ofrenda, porque ese animal representaba el sacrificio de Cristo que un día iba a hacer por cada uno de nosotros. Por eso tenía un simbolismo específico y así la palabra de Dios lo había dado. Sin embargo, y ahí entramos de nuevo, la palabra de Dios, la fe está conectada directamente con la palabra de Dios. Y entonces viene Abel, ofrece el sacrificio según el mandamiento divino y Caín, sin embargo, no lo hace de esa manera. Entonces, el sacrificio de Abel fue mucho más excelente porque fue el sacrificio que Dios había dicho que debía hacer. Así que él alcanza por medio de la fe obrar según la palabra de Dios. Ahí vemos de nuevo que la fe está conectada a un escrito está. 5. Dice allí el versículo 5 que por la fe Enoc fue traspuesto. Este es un ejemplo extraordinario. Nosotros pudiéramos hacer una pausa aquí para meditar en la vida de Enoc. La Escritura nos dice a nosotros que caminó pues Enoc con Dios y no fue hallado Enoc porque Dios se lo llevó. Fue traspuesto, fue llevado a las alturas de los cielos sin ver la muerte. ¿Qué significaría para nosotros caminar con Dios? Pero aquí la Escritura nos dice que por medio de la fe Él fue traspuesto, porque Él creyó y lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, nos dice ahí, el versículo nos da la clave, que fue lo que sucedió con Él. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Queridos amigos, tú que me estás viendo, sientes el deseo de dar un buen testimonio, de agradar a Dios. ¿Sientes el deseo de serle agradable a Dios, un grato aroma, un grato olor, un grato perfume delante de Él? ¿Sientes ese deseo en tu corazón? Aquí nos dice que Enoc, antes de ser traspuesto por la fe, él dio testimonio de haber agradado a Dios. Una segunda cosa que está relacionada con la fe íntimamente es el serle agradable a Dios, es el dar buen testimonio. Y aquí lo podemos resumir en una palabra, en la palabra obediencia. Obedecer, obediencia. Entonces, nosotros tenemos que la fe está relacionada con la palabra de Dios. 1. Y 2, la fe está relacionada con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Así que tenemos estos elementos, fe, pero fe relacionada con obediencia y fe relacionada con la palabra de Dios. El versículo 6 a nosotros nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque allí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que existe, o sea que Él es real, o sea que Él ha hablado y que es galardonador, o sea premiador
de los que le buscan. Dios nos está buscando para darnos premios, queridos amigos y amigas. Nosotros corremos de Dios por miedo, porque nuestra naturaleza pecaminosa rehúye escuchar la voz de nuestro Padre Celestial llamándonos, porque nuestros pecados nos apartan del brazo poderoso de Dios, lo que nos recuerda aquella anécdota de este niño que le robó $1 a su papá. Y le robó $1 a su papá sin que se diera cuenta. Y sale corriendo este niño a comprarse una paleta. Se compra la paleta, o tiene diferentes nombres, pero es aquella cosa que es fría, que tiene diferentes sabores y puedes comerte ahí con un palito. Y yo sé que en diferentes lugares tiene diferente nombre, pero no importa el nombre que tenga en tu lugar. El asunto es que este niño se compra esa paleta o ese dulce o eso como usted lo quiera llamar. Sale corriendo para que no lo viesen porque sabía que había hecho mal, y detrás de su casa, en el patio, a escondidas, rápidamente apura esto que había comprado para que pudiera comerlo rápido, se lo apura, y finalmente regresa a la casa como si no hubiese pasado nada. ¿Qué estaba mal allí? ¿Sería que lo que estaba mal era comer eso que estaba comiendo? A lo mejor alguno puede argumentar el nivel de azúcar, pero suponiendo que no tuviese nada malo en sí, esta paleta o como usted lo quiera llamar, suponiendo que no tuviese nada de malo en sí, ¿por qué este niño saldría corriendo y saldría a esconderse? Porque había cometido un acto de ladrón, un acto de robo, ser ladrón en contra de su padre. Igual nosotros salimos corriendo de Dios porque no nos hemos portado bien, porque hemos hecho mal. Nos escondemos de la presencia de Dios porque nuestras vidas no han estado de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Nos escondemos de la presencia de Dios porque no hemos obrado, no hemos actuado según el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos escondemos de la presencia de Dios porque nosotros le robamos a Él en nuestras propias vidas, porque le pertenecemos a Él y le robamos de lo que a Él le pertenece. Le robamos su tiempo, que es un tiempo tan precioso. Le robamos su dinero al no regresarle la parte que le corresponde. Le robamos su presencia en este mundo al no ser agentes de bendición para otros cuando pudiéramos serlo. Y como estamos en ese constante asunto en contra de Dios, nos alejamos cuando Dios quiere que nos acerquemos a Él y que nos acerquemos a Él por medio de la fe, sabiendo que Él es galardonador. Subrayen esa palabra allí en su Biblia, si pueden o si quieren. Galardonador de los que le buscan, o sea, premiador de los que le buscan. Estás buscando tú a Dios. Dios te anda buscando a ti. Y Él quiere encontrarte para darte un premio. No corras de la presencia divina. Acepta el regalo que Él tiene para ti. Porque cuando Él te da a Cristo en tu vida, con Él te da todas las cosas, nos dice la Escritura. Así que es necesario que si nos acercamos a Dios, que si nos acercamos a Jesús, que si venimos a Él, es necesario que vengamos por medio de la fe, creyendo en su palabra, creyendo en su poder, creyendo que Él nos anda buscando para hacernos bien, para darnos una recompensa, para llenarnos de bendiciones. Porque Él es galardonador, nos dice allí, de aquellas personas que le buscan. Versículo 7 dice que por la fe Noé, aquí nos da otro ejemplo, con los conceptos profundos, con los conceptos grandes. La Biblia, por la gracia divina, lo hace sencillo, lo escribe en términos de ejemplos para que nosotros podamos entender. Por eso es que hay tantos ejemplos aquí, para que nosotros podamos asimilar el concepto de la fe, atesorarlo en nuestros corazones y poder actuar según este tema tan precioso que es la fe. Y ahí nos dice otro ejemplo, el ejemplo de Noé. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, él es advertido del diluvio que iba a venir a la tierra, el diluvio que iba a caer,
Dice allí, por la fe, cuando fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí hay varios conceptos encerrados en un solo versículo. Este hombre nos dice aquí que por la fe allí él actuó, él tomó partido, él puso un pie adelante, él avanzó por medio de la fe. ¿Por qué? Porque él fue advertido de las cosas que aún no se veían, de las cosas que el mundo ridiculizaba, de las cosas que la ciencia no creía. Él fue advertido y nos dice allí que con temor, o sea, creyendo fielmente, creyendo firmemente, él prepara el arca con el que su casa se salvase, y por esa fe finalmente termina condenando al mundo que no creyó la palabra de Dios que había venido a él y le había dicho y le había advertido de las cosas que iban a suceder en el mundo del gran diluvio. Y por eso dice allí, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Déjame decirte algo acerca de esta palabra justicia. La palabra justicia en la Biblia, abriendo un paréntesis que tiene que ver con este texto también, hace alusión no a una cosa, porque la justicia hoy en día nosotros la entendemos como un concepto, como equidad, como ecuanimidad, y decimos que la justicia es ciega, pero la justicia en términos bíblicos tiene otra connotación, porque la justicia en términos bíblicos no es una cosa, sino es una persona. Y la justicia en términos bíblicos se llama Jesucristo. Jesús es la justicia en la Biblia. Justicia equivale a Jesús. Y nos dice allí que Él fue hecho heredero de la justicia, en pocas palabras. Él fue hecho heredero de Jesús. Y dice que esa herencia viene por medio de la fe. Él fue hecho heredero de la ciudadanía celestial. Parece mentira, pero las cosas que nosotros hacemos en esta tierra tienen repercusiones eternas. Las decisiones que nosotros tomamos en esta tierra hace eco en la eternidad. Allí estaba Noé, escuchó la advertencia de parte de Dios, decidió actuar por medio de la fe. Y por esa misma fe reprobó al mundo porque predicó el mensaje de lo que venía. Y el mundo no creía que esto iba a pasar, pero Noé predicaba y predicaba hasta que por fin las cosas sucedieron, así como la palabra de Dios había dicho. Entonces vemos la fe en acción, porque la fe me lleva a la acción, la fe me lleva a tomar partido, la fe me lleva a tomar una posición, la fe me lleva a hacer algo. Por eso mismo es que el debate tan grande de las obras y la fe y la gracia y todo esto se acaba, porque nosotros encontramos que Dios nos da gracia y nos da tiempo y nos da oportunidad para que nosotros, por medio de la fe, podamos hacer las obras de Jesús y ser herederos de la justicia que viene por la fe. Así es, lo escuchaste bien, porque al final seremos juzgados por obras. ¿Cómo es esto? Salvados por gracia, juzgados por obras, sí, pero es porque si somos salvos por gracia, entonces nuestras obras van a reflejar esa salvación. Y nuestras obras ahora van a decir si nosotros somos de Jesús o no, porque las obras que Dios quiere que tú hagas no son obras humanas, no son obras de hombre, es la obra del Espíritu Santo, es la gracia de Jesucristo, es el don de Cristo trabajando en nuestras vidas, son las obras de Jesús las que Él quiere que tú hagas en el mundo. Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque Cristo quiere vivir en ti para que tus obras sean las obras de Jesús y tú puedas ser hallado justo delante de los ojos de Dios. Versículo 8, y voy avanzando porque el tiempo se nos acaba. Dice allí, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Bueno, por la fe Abraham, siendo llamado, versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Si nosotros vemos este texto detenidamente, la esperanza de Abraham no era llegar a un punto en la tierra geográfico en el cual finalmente pudiera decir, aquí es mi propiedad y los demás sálganse de aquí. La historia quiere a veces poner un término medio muy humano en los asuntos del pueblo de Israel. Pero sabemos que el propósito de Dios no era realmente, ultimadamente, introducirlos a ellos en la tierra prometida terrenal. Ese era solamente un símbolo de finalmente lo que quería hacer Dios, pero no solamente con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, que es introducirnos en la tierra nueva, en la tierra celestial. Cuando cielo y tierra sean hechos nuevos, allí quiere Dios tenernos a nosotros. Dice allí, y ahí el versículo 10 nos da la clave, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí claramente se nos da a decir, aquí claramente se nos enseña que esa ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios es la que Abraham estaba esperando. No un espacio de tierra físico, geográfico. Ese era solamente el ejemplo, la figura. Sigamos leyendo. Dice allí también que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Ya ves? Dios promete algo, uno cree que es fiel y finalmente se cumple. No utilizaron a Dios como una varita mágica. No dijeron, Señor, ahora tienes que, porque nosotros tenemos mucha fe, hacer lo que nosotros decimos. No, por el contrario, llegó un punto en que ellos aceptaron que Dios está al control, reconocieron que es todopoderoso y actuaron y creyeron, actuaron de acuerdo a la fe, porque creyeron y finalmente recibieron, finalmente ella pudo concebir. El Abraham, que fue llamado el padre de la fe, es llamado el padre de la fe en la Biblia, también nosotros encontramos que es el padre de la no fe. Y esto nos da esperanza a nosotros, porque si en algún momento hemos tenido falta de fe, hemos fallado en nuestra vida cristiana, ánimo, porque también otros grandes personajes que fueron llamados padres de la fe, en este caso Abraham, tuvo grandes fallas. Nosotros recordamos la historia, no voy a entrar en esos detalles por el tiempo, pero también encontramos que él finalmente le creyó a Dios completamente, ciegamente, podríamos decirlo, pero no es ciego porque Dios nos da evidencias de su poder y de su gracia, y finalmente se hizo obediente. Ya ven cómo la fe está atada a la palabra de Dios y a la obediencia, porque nosotros de esa forma ejercitamos la fe. Por lo cual también de uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, de la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, vamos a seguir leyendo, murieron todos estos. Porque hasta este punto habíamos leído de cosas buenas que le estaban pasando a las personas por medio de la fe. Pero ahora vamos a ver algunos aspectos que quizás no sean tan positivos. Y quizás para algunos representen malas noticias, pero te voy a enseñar que realmente son muy buenas noticias. Dice allí, conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y avanzando más adelante, pero anhelaban una mejor, versículo 16, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allí nos sigue hablando acerca de Abraham. Después en el versículo 20 nos habla acerca de Isaac. Y sigue hablando más adelante en el 22, nos habla del caso de José. Y en el 23 nos habla lo que hizo Moisés por medio de la fe, que decidió ser azotado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de los deleites temporales del pecado. La fe también nos lleva a lugares estrechos. La fe también nos lleva a lugares incómodos. La fe también nos lleva a acciones que son difíciles de tomar y sufrimiento. Dice allí que Moisés decidió sufrir con el pueblo de Dios, decidió ser golpeado con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar de aquellos deleites que eran de tono temporal.
Decidió disfrutar, decidió ser azotado y sufrir, pero sabía que era lo correcto, sabía qué es lo que tenía que hacer. Y rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas, versículo 26, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la vista en el galardón, en la recompensa. ¿Recuerdas? Dios anda buscándonos para darnos recompensa. Moisés había sido llamado para ser recompensado, para ser libertador del pueblo de Israel. Él creyó que había arruinado ese llamado cuando mató al egipcio, pero 40 años después, cuando el Señor lo tuvo que enseñar en el desierto, finalmente Dios cumple su promesa con Moisés y finalmente él reafirma su decisión de ser maltratado con el pueblo de Dios. Y finalmente nosotros vemos en la historia lo que sucede con Moisés. Recibe su galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí nosotros encontramos más acerca de Moisés. Yo voy a seguir más adelante porque el tiempo se nos hace corto. Y finalmente encontramos allí que grandes personajes hicieron grandes cosas para Dios. Dice, las mujeres pusieron fuga algunos pusieron en fuga ejércitos extranjeros, capítulo 34, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad. Las mujeres recibieron sus muertos, versículo 35, mediante resurrección. Y finalmente nosotros llegamos a un punto, 36 y 37. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Porque también la fe significa sufrir por Dios, sufrir por Cristo. Pero se nos dice de ellos que están sellados para la salvación, porque Dios ha provisto que todos juntos seamos perfeccionados, versículo 40. Y finalmente yo te voy a llevar, ya en este poquito tiempo que nos queda, a el máximo ejemplo de fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice allí el capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido amigo y amiga, Jesús en la cruz sufrió no la muerte que sufrimos nosotros, sino sufrió la muerte eterna. Pero como Él era Dios, solamente Él podía pagar por esa muerte eterna que nosotros merecíamos. Y al tercer día sabemos que resucitó glorioso. Pero Él cuando fue a la cruz, su humanidad se rehusaba a ir a la cruz. Sin embargo, por la fe, viendo aquella promesa, ese gozo de estar con los redimidos en la patria celestial, Él decidió afrontar la cruz y finalmente ganar la salvación para cada uno de nosotros. Por el gozo, queridos hermanos, que nos espera en la patria celestial, corramos con paciencia y con valor esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Despojémonos de todo pecado, abracemos a Cristo y por la fe seamos triunfadores en su nombre. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, solamente por la fe, por la gracia y por tu misericordia podemos ser salvos. Bendice, Señor, nuestros corazones y nuestra vida. Ayúdanos a aceptarte por la fe. Ayúdanos a creer y que esa fe actúe en nuestras vidas de tal forma que seamos obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ni aun cuando esté en
Padre Santo, Padre bueno, hemos pasado un programa de bendición contigo. Queremos pedirte, Señor, que aunque vamos a ser despedidos de esta transmisión, nunca seamos despedidos de tu presencia. Quédate con cada uno de aquellos que están viendo esta transmisión. Quédate con cada uno de los miembros de tu iglesia aquí en Fort Worth Norte. Y ayúdanos, Señor, a tener fe, confianza y esperanza de que tú vendrás muy pronto. Las dificultades de esta semana que vienen, Señor, te queremos pedir gracia y poder. Y para las tentaciones que van a venir, queremos pedirte, Señor, tu fuerza, y un escrito está en nuestros corazones para que podamos defendernos de los ataques del enemigo. Bendícenos, Señor, en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén.